Los objetivos de esta presentación van a ser la introducción a las guías y los estándares de CLSI. Les voy a comentar un poquito sobre qué es lo que hacemos y cómo podríamos, digamos, aportar para la práctica de laboratorio, no solamente en el área de microbiología. También navegar en la actualización de CLSI para el antibiograma en 2021. Vamos a enfocarnos en acitromicina para Shigella y Neisseria gonorrea, en un antibiótico relativamente nuevo, también tiene un inhibidor diazobicicloctano, que es imipenem relevactam para enterobacterales y Pseudomonas aeruginosa. También hablaremos de lefamulina, que es un antibiótico de uso veterinario, pero que ya tiene una presentación para humanos, ceftolozano tazobactam para hemófilos y un poco sobre oxacilina y los cambios que han venido ocurriendo para estafilococos diferentes a Staphylococcus aureus. También introduciremos nuevos métodos, principalmente discodifusión directa de hemocultivos, y hablaremos de una nueva recomendación de tamizaje e informe de antimicrobianos, principalmente para infecciones del sistema nervioso central. Entonces, la CLSI en contexto es el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio, CLSI por sus siglas en inglés. Es una institución sin ánimo de lucro con base en los Estados Unidos, con más de 50 años de experiencia en el desarrollo de estándares para el laboratorio clínico, basado en principios de transparencia, inclusión y decisiones tomadas en consenso. Mediante la creación de comités por áreas de laboratorio, desarrolla documentos de consenso que son principalmente estándares, como los que vamos a hablar hoy durante nuestra presentación, o guías, que son una manera más flexible de hacer el trabajo del laboratorio. Mediante los estándares son principalmente mucho más rígidos. Las áreas de actuación de la CLSI, tenemos laboratorio en general, hematología, tenemos estándares para inmunología, evaluación de métodos, microbiología, diagnóstico molecular, screening del recién nacido, pruebas point of care, sistemas de gestión de calidad y medicina veterinaria. El CLSI fue fundado en 1968 como el Comité Nacional de Estándares de Laboratorio Clínico en los Estados Unidos. Para los que son contemporáneos, recuerdan que se llamaba NSCLS, por sus siglas en inglés, y en el año 2000 ese nombre cambió a CLSI, por sus siglas en inglés, para enfatizar su expansión hacia un trabajo mucho más global e interconectado. El primer estándar de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, o el primer documento M100, fue publicado en el año de 1975. ¿Qué organizaciones hacen parte de la CLSI? Laboratorios públicos y privados, laboratorios de la industria y entidades de gobierno, más de 2.000 hospitales y laboratorios privados, 130 empresas de la industria diagnóstica y también farmacéutica, 40 agencias de gobierno y 40 compañías emergentes y empresas de consultoría. Instituciones y sociedades que participan de la CLSI, tenemos 70 instituciones de educación, 35 sociedades profesionales y las organizaciones miembros representan aproximadamente 70 países. Latinoamérica, a través de la Organización Panamericana de la Salud, tiene una representación dentro de la CLSI y yo soy el representante de la Asociación Panamericana de Infectología dentro de la propia CLSI. CLSI trabaja en consenso y busca un balance entre el gobierno, por ejemplo, las entidades regulatorias como la FDA, las profesiones donde están principalmente médicos, microbiólogos clínicos, también médicos veterinarios o microbiólogos veterinarios, los químicos farmacéuticos y los PharmD, que es un tipo de farmacéutica clínico que hay en los Estados Unidos, y la industria, donde están los fabricantes de medicamentos y de dispositivos médicos. ¿Qué documentos de CLSI están relacionados con el antibiograma de rutina en bacterias no fastidiosas? Tenemos fundamentalmente 3. El M100, que hoy nos vamos a centrar en este manual, que son los estándares para el desempeño de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. El CLSI M02, que son los estándares para el desempeño de las pruebas de susceptibilidad por discodifusión, y el CLSI M07, que son los métodos para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana por dilución para bacterias que crecen aeróbicamente. Entonces, esos son los estándares que nosotros fundamentalmente tenemos para antibiograma. Estos dos, el M02 y el M07, han entrado también en actualización. Son más desde el punto de vista técnico que desde el punto de vista de puntos de corte, pero los estamos actualizando. Yo soy el líder del M02, que es el de discodifusión. Otros documentos de CLSI relacionados con susceptibilidad antimicrobiana. Tenemos el M11, que son los métodos para pruebas de susceptibilidad de bacterias anaerobias,
el M24, que son las pruebas de susceptibilidad para Mycobacterium nocardia y otros actinomicetos aerobios, y el CLSI M27 para métodos de referencia para microdilución en caldo de agentes antifúngicos para levaduras. Para microorganismos fastidiosos, recuerden, queridos colegas, que existe el manual M45. Mucha gente siempre me pregunta, ¿por qué no encuentro los puntos de corte de lactobacilos o de otros microorganismos como Campylobacter, o qué pasa, por ejemplo, con Moraxella? Los pueden encontrar en este manual. Este manual, recuerden que no está disponible gratis en línea, se deberían comprarlo, pero incluye generalmente los patógenos más importantes que podemos tener, digamos, de este grupo de fastidiosos, como Abiotrophia, Aerococo, Aeromonas, Bacillus, Campylobacter, Corynebacterium, Gemela, el grupo Hasec, Helicobacter, Lactobacillus, Listeria, Pasteurella, etc. El manual M100, del cual nos vamos a enfocar hoy, este documento permite aplicar antibiogramas a bacterias de rutina o no fastidiosas de una manera estandarizada. Incluye los antibióticos que deben ser tamizados de rutina en diferentes categorías, los puntos de corte para concentración inhibitoria mínima y para discodifusión según le corresponda, comentarios sobre el mecanismo de resistencia, reporte adecuado de acuerdo con la infección, pruebas de detección de mecanismos de resistencia, criterios de aplicarlas y cómo deben reportarse. Y esto, las cepas requeridas para control de calidad, ya no solamente ATCC, sino cualquier colección que nos sirva para hacer control de las pruebas que hacemos, los parámetros y puntos de corte de control de calidad para concentración inhibitoria mínima y para pruebas de discodifusión. Antibióticos con resistencia intrínseca en gram positivos, gram negativos en aerobios, resultados infrecuentes que requieren confirmación y guía también para solucionar discrepancias entre pruebas moleculares y fenotípicas, que cada día esas discrepancias son más frecuentes. Entonces empecemos hablando de las novedades. Ustedes recuerden que tienen dentro del manual una tabla que resume todas las novedades. Los invito a consultarla. Como ya todos saben, pueden encontrar esta guía gratis, pueden entrar en Google y pueden buscarla y pueden mirar las actualizaciones, mirar los puntos de corte. Lo que no van a poder es descargar el documento en PDF, pero van a poder, digamos, tener toda esta información disponible y nosotros tenemos una tabla que fundamentalmente resume todos los cambios. Y esto también quiero mencionarlo, que me parece que es muy importante, son los puntos de corte archivados. Muchas personas me preguntaban de norfloxacina, me preguntaban de cefalotina o me preguntan de otras moléculas como amicacina para estafilococo, que son puntos de corte obsoletos que han sido archivados y ustedes podrían encontrarlos aquí en este repositorio que tenemos en la CLSI para que consulten esos puntos de corte. A veces en algunos países esos antibióticos se siguen utilizando o también a nivel de investigación se necesita conocer esos puntos de corte viejos. Allí los pueden consultar. Empecemos hablando de acitromicina en Shigella, probablemente uno de los antibióticos que menos me gusta, pero que definitivamente pues es una de las alternativas de tratamiento. ¿Por qué estos ajustes en los puntos de corte de acitromicina para Shigella? Recordemos que, de acuerdo con CLSI, los agentes antimicrobianos de primera línea son la ampicilina, el trimetoprim-sulfa y una quinolona fluorada, que generalmente es ciprofloxacina, aunque algunos también utilizan levofloxacina. Si hay infección sistémica, se puede tamizar una cefalosporina de la tercera generación, que debería ser ceftriaxona. La CLSI no es tan categórica en este momento con cuál cefalosporina, pero debería ser ceftriaxona, porque tiene mejor paso biliar y porque además es más sensible a la detección de BLES. Para el año 2022 seguramente la CLSI incluirá a ceftriaxona acá de rutina, y el cloranfenicol, que se debería tamizar y reportar si es solicitado por el médico tratante. En el caso de cloranfenicol, principalmente se utiliza cuando hay pacientes que tienen tifoidea con invasión a médula ósea, pero no es uno de los antibióticos que en nuestros países se emplee de primera línea. Sin embargo, hay un incremento exagerado en las tasas de BLES, eso es cierto, y otros mecanismos de resistencia que afectan beta-lactámicos, quinolonas fluoradas y trimetoprim-sulfa en estas especies de Shigella. Las tasas de resistencia varían por región geográfica y por especie de Shigella, siendo, a mi concepto, mucho más dramáticas en especies como Shigella flexneri. Entonces quedan muy pocas opciones para el tratamiento oral. En Colombia, rifaximina, Flonorm, Desambon es una opción excelente,
pero acitromicina oral es otra alternativa que podría utilizarse en pacientes seleccionados. Estas son las tasas de resistencia para Shigella a los macrólidos, a la acitromicina. Si ustedes se dan cuenta, es mucho más alta de lejos en Flexneri que en Sonei, pero viene cada vez en aumento. Y si uno mira las tasas de resistencia por estas dos especies, ¿cierto?, a la ampicilina, trimetoprim y ciprofloxacina en Shigella sonei, colectados por CDC, van ustedes a encontrar que en el caso de Shigella sonei viene un aumento importante de la resistencia para trimetoprim sulfa, la resistencia a quinolonas floradas también viene en aumento y la resistencia a la ampicilina está casi alrededor del 30-40%. Pero miren, Flexneri es sumamente alta, de lejos es exageradamente alta la resistencia para la ampicilina, para el trimetoprim sulfa es un poco menos para la ciprofloxacina. Por eso es que a mí esas tarjetas que no tienen ampicilina no me estresan. La verdad, utilizar ampicilina para Shigella o Salmonella inclusive cada vez es menos recomendado por las altas tasas de resistencia. La acitromicina, recordemos, es un antibiótico bacteriostático que inhibe la síntesis de proteínas bloqueando la subunidad 50S. Se utiliza principalmente en bacterias gram positivas, sobre todo para estreptococo. Mucha gente lo utiliza para faringitis, lo cual no debería ser de primera línea, lo sabemos, solo en pacientes seleccionados o pacientes alérgicos, pero también es útil en Salmonella y en Shigella. Los mecanismos de resistencia más importantes en el caso de la acitromicina son el gen MPHA, que codifica una fosfotransferasa que inactiva la acitromicina, y el gen que todos conocemos, muy famoso, ERMB, que codifica una metilasa que modifica la subunidad 50S. ¿Cuál es la distribución de la concentración mínima inhibitoria para estas dos especies de acuerdo con el mecanismo de resistencia? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el caso de Sonei, tendría la bacteria que tener una mezcla entre el MPHA y el ERMB para llevar a concentraciones mínimas inhibitorias elevadas para la acitromicina, mientras que en Flexneri solamente la MPHA sola, es decir, en sí misma, podría ya llevar a un aumento en la concentración mínima inhibitoria y también la sumatoria de esos mecanismos de resistencia llevarían a una MIC elevada en el rango de resistente. Estos son los nuevos puntos de cortes para acitromicina en aislamientos de Shigella que van a aparecer en la CLSI. Aquí está enterobacterales, tabla 2A. Ustedes aquí se dan cuenta que el punto de corte de sensibilidad es menos de 8, intermedio 16, resistente mayor de 32 y por discodifusión, entonces, en este caso el disco debe tener una potencia de 15 microgramos y el halo será mayor de 16 sensible, 11 a 15 milímetros intermedio, menos de 10 milímetros resistente. Entonces miren aquí la nota que aparece en el manual. Shigella, únicamente acitromicina, discodifusión, puede ser difícil de leer, especialmente en Shigella sonei. Si un aislamiento tiene una zona de inhibición que es difícil de medir, un método de microdilución o de MIC debería ser recomendado. Pero aquí debería ser microdilución, porque ITEST tampoco funciona muy bien. El medio también puede afectar la claridad de los puntos de lectura para discodifusión. Parece que varía de acuerdo al medio Müller-Hinton que usted esté empleando. Aquí en esta foto les muestro, esto es Shigella sonei, esto es Müller-Hinton, y ustedes se dan cuenta cómo es muy difícil de encontrar el endpoint o donde se debe leer el corte del halo de inhibición. No se encuentra, es muy complejo. En el caso de Flexneri es más claro. Y si ustedes lo quieren hacer por microdilución, recuerden que estos son los paneles de referencia, estos no son los automatizados, ustedes se dan cuenta que para Flexneri los endpoints son muy claros. Miren que aquí en esta línea se ve crecimiento, aquí ya no, mientras que para Sonei es mucho más difícil porque va dejando un fenómeno de arrastre que uno a veces tiene muchos problemas en donde encontrar el corte. Recordemos que más o menos la inhibición equivale al 80% de la reducción del crecimiento en el pocillo. Acitromicina no se encuentra en los paneles de los automatizados y en mi concepto es muy difícil que los incluyan. Los halos de inhibición varían dependiendo de la marca del agar Müller-Hinton y de la especie. De nuevo, son mucho más difíciles de leer en Shigella sonei. Hay que correlacionar esta información con su guía de uso de antibióticos institucional, si vale de verdad la pena tamizarlo. Puede que no estén utilizando acitromicina en su hospital o no se tenga disponible. Y entonces habría que usar discodifusión o ITEST pues, con estas limitaciones. Considere siempre las precauciones en el uso de acitromicina
por los efectos secundarios. Yo aquí solamente se los recuerdo que de acuerdo con la FDA, acitromicina puede causar cambios anormales en la actividad eléctrica del corazón que podrían llevar a ritmo cardíaco irregular y potencialmente fatal. Pacientes con riesgo de desarrollar esta condición, como los que tengan prolongación del QT, bajos niveles de potasio o magnesio, frecuencia cardíaca menor de lo normal o uso de medicamentos para la arritmia, no deben ser tratados con acitromicina. ¿Qué pasa con Neisseria gonorrea? Aquí quiero comentar algo sobre Colombia. Esta es nuestra guía de práctica clínica, que ya tiene varios añitos, más o menos unos 8 años. Y la guía es sindrómica. Dice que para infección cervical, ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular dosis única más acitromicina debería emplearse. En síndrome de descarga uretral, ceftriaxona, acitromicina, tinidazol. Y en tratamiento de la pareja, las opciones son cefixime, acitromicina o tinidazol. La alternativa por contraindicación del macrólido sería doxy. Pero la guía no recomienda el uso de quinolonas, en lo cual estamos de acuerdo. Sin embargo, no hace mención a penicilinas ni a pruebas de susceptibilidad o a tasas de resistencia en Colombia. Y creemos que una aproximación sindrómica, si bien es apropiada, creemos que puede desestimar los cultivos y los antibiogramas y el diagnóstico. Tenemos entendido que la Asociación Colombiana de Infectología trabaja en una guía también para el tratamiento de ITS en Colombia. Yo creo que es fundamental unir esfuerzos y nosotros muy pronto desde la Organización Panamericana de la Salud tendremos un evento relacionado con la resistencia en Neisseria gonorrea y la actualización de las guías del CDC. Quiero mostrarles datos recientes de la vigilancia por laboratorio de la resistencia antimicrobiana en Neisseria gonorrea en Colombia. Para los amigos que nos acompañan desde otros países, los invito a consultar con sus laboratorios de salud pública nacionales. Aquí, como ustedes están viendo en la diapositiva, la tasa de resistencia para la penicilina en Neisseria gonorrea en Colombia puede ser tan alta como el 66%. Es sumamente alta, por lo cual bencilpenicilina no debe ser nunca la primera línea. También la resistencia es muy alta, por ejemplo, para tetraciclina y ciprofloxacina. Tal vez el único antibiótico que se sostiene más o menos es espectinomicina. El problema es que no se puede dar sola, este aminoglicósido. La acitromicina, el porcentaje de aislamientos no sensibles, en 2011 era del 4.9%, pero entre 2015 a 2009 se aumentó al casi 20% de aislamientos resistentes a la acitromicina. En ceftriaxona no se ha encontrado franca resistencia, pero hemos encontrado aislamientos con una concentración inhibitoria mínima borderline, que es lo que nuestros colegas con los que trabajamos muy de la mano, que es el Instituto Nacional de Salud, nos están informando del sistema de vigilancia. Estos son los nuevos puntos de corte de acitromicina en Neisseria gonorrea. Nosotros recuerden que el año pasado teníamos solo el punto de corte de MIC o de SIM, que era menos de 1. Ahora ya tenemos un punto de corte de acitromicina para discodifusión utilizando sensidiscos de 15 microgramos. El halo debe ser mayor de 30 milímetros. Este punto de corte presume que la dosis de acitromicina debe ser de 1 gramo, que es el régimen aprobado, y que debe incluir un agente adicional como la ceftriaxona 250 miligramos intramuscular en una sola dosis. La guía del CDC cambió el año pasado. Aquí la guía del CDC recomienda ceftriaxona ya no 250 sino 500, una sola dosis para personas que pesen menos de 150 kilos, 1 gramo para personas que pesen más de 150 kilos. Y la ventaja en los Estados Unidos es que ellos tienen pruebas moleculares que descartan la posibilidad de clamidia. Como en Colombia y en varios países de nuestra región de Latinoamérica, el acceso a estas pruebas que descartan la posibilidad de clamidia es muy difícil, ¿cierto? Por las PCR no están disponibles en la mayoría de nuestros hospitales, pues tocaría seguir cubriendo clamidia con doxy o en el caso de mujeres en embarazo, 1 gramo de acitromicina dosis única. Tratamientos alternativos que estamos estudiando cómo se va a probar eso, sería fundamentalmente para gentamicina, ¿cierto? 240 intramuscular, una sola dosis con acitromicina o cefixime. El problema de cefixime es la resistencia es muy alta. Yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar estas cefalosporinas orales. En el caso de infecciones, por ejemplo, como faringe, es más difícil porque no hay alternativas muy seguras para tratarlas. Bien. Pasemos ahora a hablar de este antibiótico nuevo, imipenem relevactam.
quiero recordarles un poquito sobre la clasificación de las carbapenemasas y su, digamos, espectro de hidrólisis. Tenemos las carbapenemasas de clase A que tienen serina como cofactor. Allí tenemos KPC, la más famosa de todas, que viene de Klebsiella pneumoniae carbapenemasa y está en Klebsiella pneumoniae y otros enterobacterales. También están las ESME de Serratia marcescens, las IMI, NMC y las GES de Enterobacter cloacae complex. Estas carbapenemasas de clase A presentan una hidrólisis de cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación y de Aztreonam, y una hidrólisis variable de cefepime y los carbapenes. Nosotros vemos con frecuencia algunas de estas KPCs sensibles in vitro a cefepime, lo cual no significa que pueda ser usado en vivos, más un efecto inóculo, y a carbapenem, sobre todo mero, IMI, pueden lucir sensibles. Se inhiben parcialmente con ácido clavulánico, lo cual puede llevar a un falso test de BLE positivo. Hay que tener mucho cuidado con esas KPC que simulan ser una BLE. Y lo otro que quería decir es que ahora que tenemos esas KPC mutantes, ¿cierto? Que tienen esas mutaciones en el loop omega de la enzima, me preocupa porque pueden lucir como una BLE que pase por alto. Estas KPC se inhiben con avibactam, vaborbactam y relebactam. Dentro de las de clase B que tienen zinc como cofactor, tenemos las famosas metalo-betalactamasas. Ahí están las BIM, IMP, HIM, SPM y NDM. Las hemos encontrado en Colombia en varios enterobacterales, pero sobre todo son muy frecuentes en una especie que es Providencia, que no es, gracias a Dios, la más frecuente, pero que hemos tenido algunos aislamientos. Y presentan estas metalo una alta hidrólisis a carbapenems y cefalosporinas, pero no hidrolizan a Aztreonam por definición, excepto si esa bacteria lleva a llevar una segunda enzima presente, como una BLE o una AMC, lo cual es frecuente. Son inhibidas por el EDTA y por el ácido epicolínico in vitro, y si el Aztreonam no es una opción por resistencia, podría usarse la combinación de Cepta-Avi con Aztreonam. Y las carbapenemasas tipo serina, como OXA48 y sus derivados, hidrolizan con eficiencia ampisulbactam, amoxiclavulánico, piptazo, cefalosporinas de primera y segunda y Aztreonam, pero débilmente hidrolizan las cefalosporinas de la tercera y cuarta generación y presentan una baja hidrólisis de los carbapenems. Se inhiben con ceftazidime avibactam, pero no tanto por el avibactam, sino porque el avibactam restaura la actividad de la ceftazidima y la ceftazidima no es un sustrato de las OXA48. Entonces, estuvimos revisando, con base en la información de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la clasificación entonces más reciente, cuántas variantes hay de cada una de estas carbapenemasas. Las IMP, que fueron detectadas en 1988, recordemos que son metalo-carbapenemasas, en Pseudomonas aeruginosa, su nombre significa imipenemasa y hay 82 variantes reportadas. Las IMP, para los amigos que nos están viendo en Centroamérica, que las han tenido con mayor frecuencia que nosotros en Colombia, son muy erráticas, no es la típica carbapenemasa. En Pseudomonas se comportan distinto y pueden verse sensibles a cefepime, piptazo, cipro, carbapenems y otros medicamentos antibióticos. Las KPC en el año de 1996 fueron detectadas las primeras en Klebsiella pneumoniae y hay 73 variantes de KPC. Ténganlo en cuenta, porque es muy difícil tener una prueba molecular, excepto secuenciación, pero tener una prueba molecular, una PCR múltiple que capture todas, al menos desde las comerciales, es muy difícil. Las GES detectadas en el año 2000 en Pseudomonas aeruginosa, hay 11 variantes con actividad de carbapenemasa, porque recuerden que hay varias GES que son BLE. Las BIM en 2001 en Citrobacter jungae, su nombre significa Verona Integros Mediated Metalo-Beta-Lactamasa, hay 71 variantes de BIM. De OXA48 hay 17 variantes con actividad carbapenemasa y hay otras muchas que son beta-lactamasas BLEA, es decir, que no tienen espectro extendido ni de carbapenemasa. Las Nueva Delhi en Klebsiella pneumoniae en 2006 hay 31 variantes. Las HMB1 en Pseudomonas aeruginosa detectadas en 2012 hay una sola variante. Las BKC1 que son de Sao Paulo, las brasileñas, son 2 variantes hasta el momento. Y las FRI1 detectadas por Laurent Porel y Patrice Norman en Francia, en Enterobacter cloacae fue la primera, hay 11 variantes hasta el momento de esta carbapenemasa. ¿Cómo estamos en Colombia frente a las carbapenemasas? Entonces seguimos teniendo en gran parte del territorio nacional, al menos en los 10 departamentos más grandes por población. Entonces tenemos un importante número de reportes de Antioquia, mi departamento Santander, la ciudad de Bogotá
y el departamento del Valle del Cauca. Tenemos también reportes de otras ciudades. Me llama la atención que no esté más oscuro norte de Santander, que está lleno de carbapenemasas, pero bueno, también el departamento del Meta. El Meta también ha tenido una importante circulación de estas enzimas y tenemos otros departamentos que por algunas razones pues no están reportando al Sistema Nacional de Vigilancia. KPC es la más frecuente, seguida de NDM, BIM, GES, IMP y OXA48. ¿Estamos viendo la punta del iceberg? Definitivamente sí, y en una reunión ejecutiva que tuvimos ayer con la organización hemos venido discutiendo este tema. Cuando la bacteria produce más de una carbapenemasa al mismo tiempo. Entonces pueden tener KPC con NDM, que es lo más frecuente, KPC con BIM, NDM con BIM, NDM con GES, KPC con GES, y hemos tenido 4, por lo menos confirmadas por el Instituto Nacional de Salud, que han sido KPC con NDM con BIM. ¿Cómo creen ustedes que estas pruebas de ácido borónico y EDTA funcionan cuando hay coproducciones de enzimas? Pésimo, funcionan muy mal. Y muy seguramente estamos viendo solo la mitad, al menos de lo que generalmente está pasando con estas coproducciones. En Pseudomonas aeruginosa, la situación es un poco distinta, predominan las metalo, seguida de las KPC, es algo similar a lo que pasa en otros países, muy poquitas GES, muy pocas NDM y las famosas IMP solamente un aislamiento. Recuerden que en cualquier país los sistemas de vigilancia tienen sesgo por definición, porque no tamizan todas las carbapenemasas a nivel molecular, porque no a todas les hacen clonalidad, entonces puede ser que brotes o clones, que los hospitales estén enviando la misma Klebsiella siempre, pues eso genera que los datos estadísticos no sean 100% fidedignos, sin embargo es la mejor información que tenemos. Y cuando uno mira las coproducciones de carbapenemasas en Pseudomonas aeruginosa, vemos que KPC con BIM es la más frecuentemente detectada, seguida de KPC con GES, KPC con NDM, GES con BIM, KPC con GES con BIM y NDM con BIM. Entre los antibióticos recomendados por la guía de la ITSA, cuando tenemos gram negativos multiresistentes, bien sean enterobacteriáceas, productoras de carbapenemasas o Pseudomonas aeruginosa con resistencia difícil de tratar, Imipenem relebactam es una de las moléculas que se coloca aquí entre los antibióticos recomendados. Hay muy pocas alternativas, ¿cierto? Prácticamente la ITSA recomienda en contra del uso de colistina y polimixina B, lo cual todos estamos de acuerdo. Yo creo que colistina y polimixina B quedarán muy pocas indicaciones cuando definitivamente no hay nada más que darle a los pacientes. Eso es importante tenerlo en cuenta para los países que tienen medicamentos con nuevos inhibidores ya disponibles. Pero un punto en lo cual sí no me gusta mucho de la guía es que no se compromete. Entonces la guía como que mete en la misma bolsa, en el mismo saco, como dirán ustedes, en el mismo paquete, todos los antibióticos. Entonces Casabi, Meropenem, Bavor-Bactam, Imirreal y Cefidrocol como si fueran iguales. Y para mí definitivamente no son iguales y por stewardship deberían ser utilizados de manera diferente. Una cosa importante también que quiero traer a colación de la guía de la ITSA es que no recomienda el uso de Meropenem aun si la sensibilidad in vitro es demostrada, o sea, aun si la MIC es bajita. ¿Y por qué pasa eso? Esos son datos de Proacecal. Nosotros enviamos una cepa de Klebsiella pneumoniae BIM1, es una metalocarbapenemasa, a 163 laboratorios participantes. Y lo que nosotros encontramos con una sola marca de automatizado es una variabilidad gigante de la concentración mínima inhibitoria. Puede ir desde menos de 1 hasta mayor de 8. La misma bacteria en la misma máquina en laboratorios diferentes. Yo no sé si esto lo han visto en otros controles externos, la verdad nosotros hablamos por lo que nosotros vemos, pero sí es llamativo. Entonces, desde aquí, con todo el corazón, les quiero decir a los médicos que nos están viendo, a los microbiólogos clínicos y personal que trabaja en PROA, no se confíe. Si a usted el automatizado le dice que tiene, por ejemplo, una Klebsiella con una MIC menor de 1 o de 2 o de 4, ¿sí? Y tiene una carbapenemasa detectada, usted no puede garantizar que esa MIC es sensible de verdad. Puede ser una de estas que se mueve en este rango, y la razón por la cual se mueve en este rango es fundamentalmente porque esas Klebsiellas con carbapenemasas y esas gram negativas pueden tener fundamentalmente poblaciones heterogéneas que van a llevar a saltos dentro de los equipos automatizados. Entonces hablemos de Imipenem cilastatina relebactam. Este es un carbapenem de amplio uso y vasta experiencia clínica, este Imipenem.
con actividad anti-pseudomonas, antianaeróbica y tiene cobertura sobre gram positivos, por ejemplo, Enterococcus fecalis, por ejemplo, Staphylococcus aureus sensible a la meticilina y sobre gram negativos. Es activo contra productores de BLES, es bactericida porque inhibe las PBPs, no es vulnerable a las bombas de flujo que, por ejemplo, sacan amiropenem y puede presentar resistencia por mutaciones en las porinas, donde la más famosa tal vez es la OPRD de Pseudomonas aeruginosa. El relebactam es un nuevo diazobicyclooctano no betalactámico con actividad reciclable, que es una ventaja, inhibe las enzimas betalactamasas de clases A como KPC y GES y las de clase C como las famosas AMC, por ejemplo, de Enterobacter cloaci y las PDC de Pseudomonas aeruginosa. No tiene actividad bactericida en sí mismo, por ejemplo, otros nuevos inhibidores como el metazobactam sí traen ya una actividad sobre PBPs, pues no aún. No es activo sobre metalocarbapenemasas, no es expulsado por las bombas de flujo y aumenta la capacidad bactericida del imipenem cuando se utiliza en esta combinación. Entonces, si uno mira la distribución de la concentración mínima inhibitoria de imipenem para Pseudomonas aeruginosa en aislamientos sensibles a imipenem y lo compara contra imipenem relebactam, lo que uno alcanza a ver es un poquito más a la izquierda, la concentración mínima inhibitoria de imirrel es un poco más sensible. Aquí está la concentración mínima inhibitoria de imipenem en estas barras azules, pero la verdad la diferencia clínicamente es irrelevante. Si es una Pseudomonas aeruginosa sensible a imipenem, no encuentro ninguna excusa para prescribir este antibiótico nuevo. Se utilizaría imipenem o cualquier otro de los betalactámicos. Pero ya en el grupo de Pseudomonas aeruginosa, que son imipenem no sensible, o sea, los intermedios o los resistentes, y quiero de aquí recordarles a todos que en Pseudomonas aeruginosa no es cualquier E. coli, es una bacteria mucho más especializada, es un arma letal, y en Pseudomonas aeruginosa los intermedios son casi como los resistentes. Es muy difícil lograrlo en una pseudomona con una MIC o con una SIM en el rango de intermedio. Cuando ustedes miran acá Pseudomonas aeruginosa, que son intermedios o resistentes a imipenem, la concentración mínima inhibitoria de imipenem relebactam va más a la izquierda, porque el relebactam aumenta la actividad bactericida del imipenem, mientras que las concentraciones mínimas inhibitorias de imipenem solo sin relebactam pues siguen siendo altas o elevadas. Cuando lo comparamos con aislamientos productores de KPC, miren ustedes acá cómo imipenem relebactam tiene una actividad superior. De nuevo, el relebactam restaura la actividad del imipenem, mientras que el imipenem solo da mix mucho más elevados en el rango de resistente e intermedio. Y en aislamientos que son resistentes a carbapenems, pero que son negativos para carbapenemasas, que tienen BLES y o AMC, allí también relebactam le restaura la actividad al imipenem, mientras que imipenem sigue presentando concentraciones inhibitorias mínimas más elevadas. Con base en los datos clínicos, hay dos trabajos hechos, randomizados, controlados, dos ensayos, uno para infección urinaria complicada, otro para infección intraabdominal complicada. Ahí están los brazos que se utilizaron, fundamentalmente dos concentraciones de relebactam, una de 250, una de 125, y se utilizó placebo con imipenem en este trabajo de infección urinaria, y en el de infección intraabdominal tuvieron lo mismo. Aquí ellos estaban utilizando tratamiento endovenoso cada 6 horas para poder dar 500 miligramos de imipenem. Más o menos tuvieron aproximadamente entre 100 a 117 pacientes randomizados por grupo de tratamiento, y lo que encontraron es que no hay, no encontraron o no se pudo demostrar la inferioridad. Se encontró que no era inferior el uso de imipenem relebactam para este grupo de pacientes tratados con imipenem solo y con estas dos concentraciones de relebactam. Luego vinieron los estudios, fundamentalmente RESTORE-IMI-1, que fue para neumonía nosocomial asociada al ventilador, causadas por cepas imipenem no susceptible, y el IMI-2, que eran pacientes que tenían o neumonía nosocomial o VAP, y fue comparado contra piperacilina con tazobactam. En general, las tasas de respuesta favorable fueron más o menos similares, pero en el caso de la mortalidad en el grupo en el cual se utilizó, por ejemplo, combinaciones de imipenem relebactam más placebo fue de 9.5%,
mientras que en el grupo de imipenem más colistina fue de 30% la mortalidad. Fue exageradamente alta, de nuevo, reconfirma lo que ya se había hablado del exceso de mortalidad en el manejo de pacientes con combinaciones que incluyen colistina. Entonces, de acuerdo a los mecanismos de resistencia, recordemos que en el caso de Pseudomonas aeruginosa, si tenemos cepas que son OPRD positivas o que tienen la porina intacta, la sensibilidad es muy buena de todos los antibióticos, incluyendo de imipenem. Cuando ya tenemos, por ejemplo, porinas ya mutantes, puede empezar a aumentar la SIN. Y aquí una cosa interesante de imipenem relebactam es de que a pesar de que tengamos una alta producción de AMC, ¿sí?, y tengamos mutaciones en las porinas, imipenem relebactam puede permanecer activo. Imipenem relebactam, por su diseño molecular, su diseño químico, puede lograr pasar las porinas de una manera más eficiente que imipenem solo, lo cual es una ventaja y por eso debería ser considerado una alternativa. Uno de los talones de Aquiles, desafortunadamente, de imipenem relebactam es los Proteus, Morganella y Providencia, eso que en una época llamábamos tribu Protea, cuando yo me entrené en microbiología, hace muchos años. Y ellos per se ya tienen algunos cambios en las PVPs, algunos problemas de permeabilidad donde le niegan el paso a imipenem y desafortunadamente también ellos tienen problemas con imipenem relebactam. Desafortunadamente no se puede lograr una excelente actividad, entonces digamos que en ellos fundamentalmente imipenem relebactam da igual que dar imipenem solo. Afortunadamente Proteus, Morganella y Providencia no son los mayores problemas de carbapenemasas en nuestros países y tenemos alternativas como ceftazidime y como otros antibióticos. Estos son los puntos de corte entonces en CLSI 2021 para el antibiótico imipenem relebactam. Para discodifusión serán discos de 10-25, halo de inhibición sensible mayor de 25 milímetros, 21 a 24 intermedio. Recuerden que este iCare, que es este símbolo que ustedes ven acá que parece una sombrillita, el iCare significa que este antibiótico se concentra bien en la orina. Y así está el iCare, el símbolo, para varios medicamentos en el rango de intermedio. El halo de resistente será menor o igual a 20 y en el caso de concentración inhibitoria mínima, menos de 1 sensible, 2 intermedio, 4 resistente, teniendo siempre en el denominador 4 microgramos de relebactam. Para Pseudomonas aeruginosa, los puntos de corte son un poco menos exigentes, sensible menos de 2, intermedio 4, resistente mayor de 8, con un denominador de 4 microgramos de relebactam en toda la distribución de los puntos de corte, y por disco será más de 23 sensible, 20 a 22 intermedio, menos de 19 resistente. Recuerden que esos puntos de corte están basados en una dosis estándar de imipenem relebactam de 1 gramo de imipenem, 250 miligramos de relebactam cada 6 horas. Ese es el régimen que se está empleando ahorita. Ya hemos estado conversando con algunos expertos en infectología sobre qué pasa en los pacientes con problemas renales en los cuales se debe ajustar la dosificación por la función renal. Es una buena pregunta y yo me comprometo a discutirla con los farmacólogos en los Estados Unidos. Entonces, yo estaba haciendo un ejercicio mental de revisar cuándo va un antibiótico y cuándo el otro, porque aquí mucha gente va a tener la tendencia a poner a competir a imipenem relebactam contra ceftolozano tazobactam. Entonces, en mi opinión, ceftolozano tazobactam para infecciones por Pseudomonas aeruginosa que tengan resultados intermedios resistentes para otros betalactámicos, para prácticamente todos los demás, y que tengan sensibilidad a ceftolozano tazobactam. Infecciones principalmente con foco urinario, intraabdominal, neumonía bacteriana intrahospitalaria o asociada al ventilador. También para infecciones mixtas con Enterobacterialis, productores de BLES y Pseudomonas aeruginosa multiresistente en pacientes estables hemodinámicamente. Aislamientos de Pseudomonas aeruginosa con una SIM borderline, más o menos una SIM de 8 para ceftolozano, en los que una infusión prolongada sea requerida por la estabilidad de ese antibiótico, aunque es fuera del label. Yo sé que no tenemos ceftolozano ahorita, pero sé que va a llegar a final de año y lo estamos esperando con ansias. Imipenem relebactam para infecciones severas por Enterobacterialis, productores de KPC, infecciones por Pseudomonas aeruginosa multiresistente, incluyendo que sean resistentes a ceftolozano,
pero que sigan siendo sensibles a IMI y Relebactam. Infecciones en donde se necesite ampliar la cobertura para anaerobios y gram positivos, por ejemplo, las intraabdominales o infecciones pélvicas, infecciones mixtas con enterobacteriales productores de KPC, BLE o AMC que además tengan pseudomonas aeruginosa en pacientes críticamente enfermos. ¿Qué pasa con Haemophilus influenza y Haemophilus parainfluenza con ceftolozano tazobactam? Esos son los nuevos puntos de corte. De ceftolozano quedó punto de corte para Haemophilus influenza y para influenza menor o igual a 0.5 con un denominador de 4 microgramos de tazobactam. La razón por la cual se estableció este punto de corte es porque ceftolozano tiene indicación en neumonía y porque los antibióticos indicados allí deberían tener un cubrimiento para la mayoría de patógenos. Allí para Haemophilus influenza se determinó un régimen de dosis de 1.5 gramos cada 8 horas en una infusión de 1 hora. Pero bueno, habría que mirar, yo dejo a los infectólogos que lo piensen muy bien porque en algunas de esas infecciones no solamente hay Haemophilus influenza, sino que hay otros microorganismos. Es raro que se vaya a dar ceftolozano tazobactam para una NAC por Haemophilus influenza cuando se puede usar ampicsulbactam. Bueno, pero yo creo que algunas mixtas podría ser una herramienta, lo dejo a juicio de mis amigos infectólogos. Lefamulina. Las pleuromutilinas son antibióticos obtenidos en 1951 a partir de un hongo, de una seta, que es Clitophilus xiphoides, y Cytophilus pachyceranus, que inhiben la síntesis proteica interaccionando con el RNA 23S de la subunidad 50S, no presenta resistencia cruzada con macrólidos y lincosamidas, y su espectro incluye estafilococos y estreptococos y patógenos respiratorios. Se han desarrollado pleuromutilinas semisintéticas como tiamulina en 1979 y valnemulina en 1979 que se han usado en veterinaria, o retapamulina en 2007 de uso tópico cutáneo. Pero ya aparece lefamulina. Esa es la primera pleuromutilina semisintética aprobada para tratamiento oral y endovenoso de infecciones en humanos. Inhibe la síntesis de proteínas en un mecanismo de acción diferente, por lo cual no tiene resistencia cruzada. Tiene potente actividad frente a patógenos respiratorios como estafilometicilino sensible, resistente, neumococo, hemófilus, moraxella, clamidia, legionela y frente a patógenos causantes de infecciones de la piel y los tejidos blandos. Y está aprobado actualmente por la FDA para NAC. El antibiótico se llama Zenleta en los Estados Unidos. Esos son los puntos de corte. Esta es una diapositiva cortesía de mi amiga Rodney Humphreys de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, que nos muestra los puntos de corte de este antibiótico. Tenemos solamente para sensibles, Staphylococcus aureus, incluyendo meticilino susceptible y resistente, mayor de 23 milímetros sensible, menor de 0,25 sensible por concentración inhibitoria mínima. Y aquí están los puntos de corte para Haemophilus influenza y para influenza, que son mayor de 17 sensible, menor de 2 para influenza del punto de corte de concentración mínima inhibitoria y para neumococo menor de 0.5. Los puntos de corte están basados en una dosis de 150 miligramos endovenoso cada 12 horas o tableta de 600 miligramos vía oral cada 12 horas. ¿Qué pasa con oxacilina en los estafilococos? Entonces los invito a que revisen esta tabla que es de bastante ayuda porque siempre actualiza cómo se deberían hacer los tamizajes de los aislamientos de estafilococo. Aquí cuando hablamos de SOSA, recuerden que ahora nos estamos refiriendo a los estafilococos diferentes a Staphylococcus aureus. Entonces miremos acá que en el caso de cefoxitina para Aureus y Lugdunensis se debe hacer por concentración inhibitoria mínima, se puede hacer también por discodifusión, también se puede hacer por discodifusión para epidermidis, para oxacilina se puede hacer para esas tres especies por microdilución, por discodifusión se puede hacer para epidermidis, en el caso de oxacilina, y el agar con sal de oxacilina se puede hacer solo para aureus. Ahora, una cosa interesante es que la CLSI incluyó recomendaciones nuevas para otras especies, por ejemplo, para epidermidis, etcétera, porque estaban teniendo algunos falsos resistentes. Entonces, hasta el año pasado teníamos que el punto de corte de sensibilidad para Staphylococcus epidermidis de la oxacilina era menor de 0,25. Y ahorita se corrigió para dejarlo 0,5 o menos. Y para estafilococos, por ejemplo, de otras especies, vamos a decir Hemolyticus, Saprophyticus, etcétera,
se determinó que la concentración mínima inhibitoria de sensibilidad para oxacilina debe ser menor de 0,5, porque como lo mencioné, el punto de corte de sensibilidad menor de 0,25 estaba llevando a falsos resistentes y los pacientes no se beneficiaban de un beta-lactámico. A pesar de todos los estudios que se han hecho dentro del grupo de la CLSI, digamos que el punto de corte de sensible de oxacilina de menos de 0,5 y de resistente mayor de 1, por lo menos logra tener una mínima cantidad de falsos sensibles y prácticamente 0 y 1,2% de falsos resistentes en el caso de Guarneri, porque la idea es poder lograr un balance. Con el punto de corte de 0,25, no solo se podía tener un número importante de falsos sensibles, sino en algunas especies un número demasiado alto de falsos resistentes. Recordemos que tenemos que tener cuidado con estas especies porque pueden ser importantes contaminantes. Siempre debemos analizarlo en el contexto clínico del paciente para que evitemos el uso de esos antibióticos cuando el paciente no está infectado verdaderamente, sino cuando se trata de una contaminación, por ejemplo, como en el caso de los hemocultivos. Ahí están los puntos de corte para Sosa. Entonces quedó Staphylococcus especies, discodifusión con un halo de 30 microgramos, mayor de 25 sensible, menor de 24 resistente. Y en el caso de MIC de oxacilina, menor de 0,5 sensible, mayor de 1 resistente. Recuerden que en el caso de Staphylococcus pseudointermedius schleicheri, los puntos de corte son distintos porque allí la cefoxitina no se debe emplear para tamizar los betalactámicos. Para terminar, la CLSI les presenta en este año un nuevo método rápido para hacer discodifusión directamente de las botellas de hemocultivo. Entonces, aplica para hemocultivos con bacilos gram negativos para usar en máximo 8 horas después de la detección de la positividad y como prerequisito debe tener una coloración de gram que muestre que es una población solo de bacilos gram negativos y debe leerse solo con un método rápido de identificación, es decir, si no tiene MALDI-TOF directamente de la botella o film array o método de estos rápidos, pues sería mucho más fácil. Puede que los montes el mismo día que se detecta la botella positiva, como por ejemplo con MALDI o con film array, o que seas capaz de hacer al día siguiente MALDI directamente, como por ejemplo Vitek MS directamente de las colonias. En agar, pues ya depende de lo que ustedes quieran emplear, pero es muy difícil leer discodifusión y correlacionar si no tenemos la identificación del microorganismo. Después de mezclar por inversión 5 a 10 veces la botella, es muy importante limpiar el tapón de goma con alcohol y dejarlo secar. Insertamos una aguja calibre 20, dispensamos 4 gotas de ese caldo de la botella en la superficie de una placa de agar Müller-Hinton y utilizamos un subcultivo en un agar sangre para una prueba de pureza. Distribuimos el inóculo con un hisopo y sembramos masivamente, dejamos secar por 5 minutos, y aplicamos los sensidiscos de los antibióticos ya validados, que son ampicilina, Astronam, ceftazidime, ceftriaxone, toramicina y trimetoprim-sulfa. Incubamos a 35 grados, más o menos 2, por 16 a 18 horas, y luego utilizamos también como control de calidad la E. coli ATCC 25922, que todos generalmente tenemos en nuestros laboratorios. Leemos utilizando los puntos de corte que ya están en el manual M100, los normales que ya conocemos, y revisamos que el crecimiento sea confluente, ¿sí? Si no es confluente, no debería ser interpretado. Correlacionar la identificación del microorganismo. Este método inicialmente está validado con Enterobacterialis, pero ya también se hicieron las pruebas con Pseudomonas aeruginosa, así que aparecerá para Pseudomonas para el año 2022. Nuevas recomendaciones para tamizaje en situaciones especiales. Recuerden que la CLSI tiene recomendaciones de no use o no tamice ciertos antibióticos en Salmonella y Shigella, cefalosporinas de primera y segunda generación, aminoglicósidos, etc. Ojo con la resistencia a los enterococos. Pero ahora, para bacterias aisladas del sistema nervioso central, la CLSI les recomienda que agentes administrados por ruta oral, cefalosporinas de primera y segunda, cefamicinas, y ahora incluye doripenem, ertapenem, imipenem y lefamulina, además de clinda, macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas, no sean reportados en aislamiento del sistema nervioso central. No solamente porque no están indicados o porque su eficacia no está demostrada o porque su penetración no alcanza las meninges. Entonces, para que lo tengan en cuenta, erta, dori, imi y lefamulina, pues aquí no tenemos aún lefamulina, pero al menos los carbapenem sí, dori, erta e imi,
deberían ser eliminados de los reportes donde aparezca aislamiento del sistema nervioso central. Bueno. En resumen, la CLSI 2021 contiene actualizaciones del antibiograma para incluir nuevos criterios interpretativos en moléculas como acitro, imirrel, ceftolozano, tazobactam, oxa, y su implementación usted debe considerar si esos antibióticos de verdad están disponibles en su hospital, si usted cuenta con las técnicas adecuadas y con las cepas de control de calidad interno. A mí me aterra que hay gente que monta cosas que no puede controlar, y si su reporte beneficia al paciente, definitivamente. En esta era de la pandemia del COVID-19, solo mediante el trabajo en equipo del área de laboratorio de microbiología con el área médica, podremos contener la expansión de esas bacterias gram negativas y gram positivas multiresistentes. Estamos llenos en nuestros países de KPC, de pseudomonas, de acinetobacter y esos picos de pandemias que estamos viviendo, además de los problemas de orden público, dejémoslo de ese tamaño, aumentan la circulación de esos microorganismos que pueden causar estas infecciones secundarias. Entonces yo creo que nunca antes la sección de microbiología había sido tan relevante como ahora, y debemos siempre trabajar en equipo con el área médica, con el área de control de infecciones y con el área de farmacia. Bueno, yo termino aquí mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. De nuevo les pedimos disculpas por los problemas técnicos que tuvimos durante la semana pasada, y vuelvo a mi compañera Miriam por si hay un par de preguntas del público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Germán Esparza, por esta maravillosa presentación. Tengo bastantes inquietudes, vamos a mirar si alcanzamos a responderlas todas. El doctor Fernando Loaiza pregunta, ¿cuál es el medio de cultivo recomendado para análisis de AR en Shigella con acitromicina? Mira, el medio recomendado es Miller-Hinton. Ya usted debería averiguar cuáles son las marcas de agar Miller-Hinton que le sirven para hacer la determinación de la resistencia. Pues nosotros desde Proasecal nos queda un poco difícil comprometernos con nombres de marcas, pero algunas marcas tienen unos problemas de desempeño. Lo otro también que me preocupa son las pruebas de ITEST, porque algunas marcas de ITEST, que no son ITEST, sino son gradient diffusion, pruebas de gradiente, también tienen problemas de reproducibilidad. Pero ya ustedes tendrán que hacer los estudios internos y probarlo con varias marcas de agar Miller-Hinton. Dentro de los paneles automatizados no va a estar acitromicina. Ok, muchas gracias, doctor Esparza. Les recuerdo a los participantes que envié el enlace de la encuesta por el chat para que por favor lo diligencien. De este formulario sacamos sus datos para elaborar el certificado de participación, el cual puede ser descargado de la página de Proasecal. Continúo con las preguntas. Para Pseudomonas aeruginosa con resistencia confirmada a imipenem y meropenem, pero con mix elevadas para ceftazidima y cefepime, pero todavía dentro del rango intermedio, ¿es recomendable reportarlas como resistentes? ¿Clínicamente se podría usar? Es una excelente pregunta. La decisión la toma usted con su comité de proa. Los invito a que la tomen con su comité de proa. ¿Yo qué haría? Yo sí la reportaría como resistente. O sea, tener una pseudomonas aeruginosa que usted me diga que es IMI resistente, mero resistente, ceftazidima intermedio, piptasio intermedio, cefepime intermedio, ¿ese intermedio funciona? No funciona. Hay datos que muestran mayor mortalidad, eso está demostrado. Y ahorita nosotros tenemos reunión de la CLSI muy pronto y yo voy a presentar todo lo de cefepime en pseudomonas, que a mí me aterra que se siga llamando sensible a una MIC de 8, que me parece exageradamente alta a las dosis de cefepime que se emplea. Habrá que tomar una decisión sobre infusión continua. Bueno, lo decidiremos más adelante. Pero en mi posición sí. No lo puedo recomendar porque la CLSI no dice, nunca lo dice, que podrías pasarlo a resistente. Pero si uno quiere ser conservador, yo sí lo haría, y en esos aislamientos no solo buscaría carbapenemasa, sino además probaría ceftolozano tazobactam, y cuando tengamos disponible en Latinoamérica imipenem relebactam, y también incluiría en el tamizaje ceftazidima y ibactam. Entonces, por ahora, para Latinoamérica probaríamos los dos, ceftolozano tazobactam y ceftazidime con avibactam. Ok, muchas gracias. Ustedes han notado que tienen un halo doble para imipenem de Serratia marcensis en el caso de hacer estudios de susceptibilidad por sensidisco. He visto antibiogramas donde ertapenem y meropenem están sensibles. Sin embargo, imipenem tiene doble halo. Me gustaría si pudiera comentar un poco más de esto.
Sí, ese tipo de fenómenos se pueden ver. También nosotros lo encontramos con mucha frecuencia, por ejemplo, en próteos, y encontramos en próteos también ese tipo de fenómeno con otros antibióticos como trimetoprim sulfa. Entonces, allí la idea es leer principalmente el halo más externo en ese caso, porque generalmente esa reducción no tiene nada que ver con carbapenemasas, pero yo creo que para esos pacientes con serratia que tenga ertapenem o meropenem sensible no tiene ningún sentido darles imipenem. Entonces, la verdad, clínicamente es irrelevante. Pero usted podría tener en cuenta el halo más externo. Ahora tendríamos que mirar fotos de cuál es el fenómeno que se le presenta. Si quieren, nos pueden mandar algunas fotos a través de la página de Proacecal o a través de mi correo o a través del correo de mi compañera Miriam y le podemos dar una opinión, porque tendríamos que mirar cómo es el fenómeno que se le presenta, pero generalmente es clínicamente irrelevante cuando hay esas serratias sensibles. Ok. Continúo con las preguntas. En orina, un reporte con amoxa clavulánico sensible y piperacilina tazobactam resistente, sin reporte para ampicilina sulbactam, ¿cómo se debería interpretar este antibiograma? Entonces, ¿qué bacteria me dijiste? ¿Klebsiella? No, no me nombra ninguna bacteria, Es que miro. es muy En difícil orina, cuando me hacen preguntas y no me dices la especie, porque no sí, se puede solamente en orina. asociar el antibiótico solo. Si yo, por ejemplo, si tú me dices que es una E. coli que da amoxiclavulánico sensible piptazo resistente en orina, generalmente pueden tener BLES, e inclusive algunas Klebsielas también pueden tener BLES y lucir con este fenómeno. Entonces, allí yo creo que lo más importante sería ser prudentes con amoxiclavulánico. Nosotros en Colombia no lo usamos en BLES, aún en infecciones urinarias. Hay algunos datos que muestran que presiona la selección de enterobacteriales resistentes a ceftriaxona en el intestino, lo cual genera mayores problemas para ese paciente por la colonización con la que queda más adelante. Entonces, definitivamente yo creo que hay que ser prudentes. Si tienes una BLES, yo preferiría no sacar ese resultado como sensible. Afortunadamente en Colombia amoxiclavulánico no está en la primera línea de infección urinaria. El doctor Andrés Opaso, estimado Germán, ¿existe alguna futura propuesta por parte de CLSI para proponer métodos de estudio de susceptibilidad a colistin y detección de carbapenemasas en Acinetobacter baumannii? Saludos. Saludos para Andrés y todos los amigos de la Universidad de Concepción y un gran abrazo a los amigos de Chile. Mira, en este momento no. Para colistina, microdilución en caldo, método de referencia. Ya sabemos que no funciona la dilución de discos. El agar de colistina tampoco da un fenómeno de arrastre y no es muy válido para Acinetobacter ahorita, desafortunadamente. Entonces toca método de referencia con colistina. ¿Sabes qué se podría hacer? Que no es de referencia de CLSI, pero se podría hacer, apreciado Andrés, es utilizar esos métodos de polymixing NP. Hay uno para Acinetobacter que utiliza resazurina, porque tú eres el experto en Acinetobacter y como todos sabemos también, no utiliza el metabolismo de la glucosa, no la fermenta, por lo cual allí se utiliza un agente que tenga que ver con la integridad de la membrana. Entonces se utiliza resazurina. Pero ese método parece funcionar y es rápido, 2 a 4 horas más o menos, y nos saca de la duda con Acinetobacter. Respecto a la otra pregunta de detección de carbapenemasas, y creo que una vez lo consulté también contigo, es que detectar carbapenemasas en Acinetobacter, desde mi punto de vista, puede ser interesante epidemiológicamente, es verdad, o sea, yo ahí no me meto, pero clínicamente es absolutamente irrelevante. Ceftibactam no funciona. No funciona imipenem relevactam, no funciona meropenem bavorbactam, no funciona astronam. Combinaciones de astronam con ceftibactam tampoco. Cefiderocol, pero cefiderocol no requiere que tú le busques una carbapenemasa antes. Y hay datos de mayor mortalidad con cefiderocol, ¿no? Que inclusive peor con cefiderocol que con colistina, que estamos esperando a ver qué pasa. Entonces, por ahora no, y no veo que en un futuro cercano vayamos a recomendar nada con Acinetobacter. ¿Sabes qué si yo de pronto recomendaría, y ahora me cuentas a través del chat qué opinas, sería de verdad reconocer si ese Acinetobacter es Baumannii o no es Baumannii? Porque hay tasas de mortalidad que muestran que Baumannii es mucho más letal que otras especies como calcoacéticos, piti o nosocomiales o algunos de los otros. Y desafortunadamente seguimos llamando Baumannii a todos con base en las bioquímicas. Muchas gracias. La doctora Carolina Macero, saludos desde Venezuela, excelente enfoque de las novedades de CLSI. ¿Qué opinión tienes sobre el uso del método epsilométrico
para ensayar cefiderocol? ¿Recomendarías usar este método para meropenema en bacilos gram negativos con serin-carbapenemasas en lugar de automatizados, sobre todo si no disponemos de las nuevas opciones? Carolina, muchas gracias. Nos encanta siempre que Caro Macero esté conectada con nosotros. Un abrazo hasta Venezuela, Caro. Mira, de la primera parte sobre cefiderocol, sí, ITES podrías probarlo. El problema con cefiderocol es microdilución porque tienes que usar un caldo iron depleted que no tenga hierro. Pero en el caso de Miller-Hinton parece que la concentración es demasiado baja, entonces funciona bien y podría ser ITES una alternativa o discodifusión. Vemos a veces algunos problemas de colonias dentro del halo, Carolina, y podrías verlas también con ITES. Allí es donde tenemos problemas. Entonces la CLSI recomienda tener precaución con eso en algunos aislamientos. Ahora, sobre la pregunta de utilizar epsilometría para meropenem en lugar de los automatizados, yo no estoy de acuerdo. Lo que nosotros vemos en Colombia es que meropenem por ITES da mix ridículamente bajas, 0.25, 0.5, 1, cuando el automatizado da 8, 4. Cuando tú miras tiene una KPC y uno dice, ¿eso sí es sensible? Ahora, yo no sé qué tan comparables son, porque el ITES está calibrado hacia agar dilución y los automatizados están calibrados hacia microdilución en caldo. E independientemente con las nuevas guías, no deberían usar meropenem. Yo entiendo que pueden no tener acceso, Caro, a ceftavibactam, pero ¿yo qué haría? Yo haría el automatizado con un buen control de calidad, con sus cepas control al día y todo lo demás. Si los médicos a bien tienen utilizar meropenem como parte de la combinación, pues tendrán que seguirlo usando. Porque te pregunto una cosa, si tienes una Klebsiella con KPC, que el automatizado da meropenem 8 o 16 y la tamizas también por ITES y da 0.25, ¿eso va a hacer que el médico no utilice o si utilice meropenem? No, porque si no hay ceftavibactam, toca usarlo. No importa si el automatizado te da mayor de 32, mayor de 64, toca poner meropenem en una dosis alta con colistina. No hay nada más que hacer. Y además, Caro, te sale costoso. Entonces yo no lo haría con ITES para, la verdad utilizaría ITES para otras cosas, como probar cefiderocol o probar ceftazidime avibactam. Bueno, muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por la disposición y por estar conectados con nosotros hasta esta hora. Yo les deseo una feliz noche y le agradezco también a mis compañeros de ProAcecal por su asistencia técnica y su acompañamiento. Feliz noche para todos. Siempre es un placer, doctor Germán Esparza. Muchísimas gracias por impartirnos su conocimiento. Les agradezco a todas las personas que participaron. Les recuerdo, por favor, contestar la encuesta que compartí el enlace y compartí mi correo electrónico si tienen inquietudes posteriores. Les agradecemos. Muy buena noche para todos. Que descansen. Muchas gracias, doctor Esparza.